Bienvenidos una vez más a mi canal. Estoy súper emocionado de estar aquí con ustedes hoy. Espero que todos estén teniendo un día increíble, lleno de buenas vibras y sonrisas. Hoy, amigos míos, nos vamos a sumergir en un tema que está dando mucho de qué hablar, un tema lleno de secretos, sorpresas y, como no, un poco de drama turco que nos encanta. Vamos a hablar del regalo secreto que Halil İbrahim, el protagonista de la serie Tierra Amarga, le dio a Esla Turkoglu, su coprotagonista y, digamos, su amiga especial. Ya saben a lo que me refiero. Y la sorpresa, al parecer, fue explosiva. Así que pónganse cómodos, preparen sus palomitas, porque esto va a estar buenísimo. Antes de que empecemos a desentrañar este misterio, quiero pedirles un favor. Si son nuevos por aquí o incluso si llevan tiempo viendo mis vídeos, pero aún no se han suscrito, este es el momento perfecto. Denle al botoncito rojo de suscribirse y activen la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Así se enterarán de todas las últimas noticias y chismes del mundo de las series turcas. Y no olviden dejar un like si les gusta el contenido, me ayuda un montón. Ahora sí, arrancamos. Como ya saben, Tierra Amarga ha conquistado los corazones de muchos de nosotros. La historia, los personajes, los paisajes, todo contribuye a crear una atmósfera cautivadora. Y por supuesto, la química entre Halil İbrahim y Esla Turkoglu es innegable. Desde el principio hubo chispas, miradas cómplices, momentos de tensión que nos mantenían al borde del asiento. Y aunque en la serie sus personajes no siempre tuvieron una relación fácil, fuera de cámaras, la conexión entre los actores parecía ser muy especial. Pero, ¿qué fue exactamente lo que pasó? ¿Cuál fue este regalo secreto que tanto se comenta? Y sobre todo, ¿por qué explosivo? Bueno, amigos, prepárense porque la historia tiene varios ingredientes. Para entender mejor la situación, tenemos que retroceder un poco en el tiempo. Después de que finalizó la serie, empezaron a circular rumores sobre una posible relación sentimental entre Halil y Esla. La gente, al ver la conexión que tenían en pantalla, y la cercanía que mostraban en eventos y en las redes sociales, empezó a especular. Y no nos engañemos, la gente adora un buen romance, especialmente cuando involucra a sus actores favoritos. El atractivo de una historia de amor fuera de las pantallas, un amor de novela, en la vida real, es algo que siempre ha fascinado al público. Las redes sociales fueron el caldo de cultivo perfecto para estos rumores. Fotos, vídeos y comentarios llenaron Instagram, Twitter y TikTok. Los fans, ansiosos por saber si sus ídolos estaban juntos, analizaban cada detalle, cada gesto, cada like. Cada interacción en las redes sociales se convertía en material para especular. Un comentario, un me gusta, una foto subida al mismo lugar, todo era analizado con lupa. Y por supuesto, los paparazzi siempre estaban al acecho, buscando la foto que confirmara lo que todos sospechaban. La persecución constante, los escondites, las fotos robadas, todo esto formaba parte del juego mediático. La vida privada de los famosos se convertía en un espectáculo, y los fans, a través de las redes sociales, se sentían partícipes de esta narrativa. En medio de todo este revuelo, empezó a hablarse de un regalo. Un regalo que, según las fuentes, Halil le había dado a Esla. Al principio nadie sabía qué era, pero los rumores eran cada vez más intensos. ¿Un collar? ¿Un ramo de flores? ¿Un viaje romántico? La imaginación de los fans no tenía límites. Se especulaba con objetos materiales, pero también con gestos más simbólicos. ¿Una canción dedicada? ¿Una dedicatoria especial en una obra de arte? Las posibilidades eran infinitas. La intriga crecía a medida que la información escaseaba, y la expectativa se alimentaba con cada nuevo rumor. Pero, ¿qué hizo que este regalo fuera tan explosivo? Aquí es donde la historia se pone interesante. Según algunas fuentes, el regalo no era simplemente un objeto, sino algo mucho más significativo. Se dice que era una muestra de afecto muy especial, algo que revelaba los sentimientos que Halil İbrahim sentía por Esla. Y al parecer, este gesto fue tan inesperado y romántico que dejó a todos boquiabiertos. La idea de un gesto romántico, de una declaración de amor fuera de las convenciones, añadía un elemento de sorpresa y fascinación. Un regalo que rompía las barreras de la amistad y sugería un compromiso emocional más profundo. Ahora, ¿qué era exactamente ese regalo? La verdad es que la información no está completamente clara.
Hay varias versiones, pero todas coinciden en que se trató de algo muy personal y emotivo. Algunos dicen que fue una carta escrita a mano, llena de sentimientos y promesas. Otros que fue un objeto simbólico con un significado muy profundo para ambos. Y hay quienes afirman que fue algo más, tangible, algo que representaba un compromiso más allá de la amistad. La carta escrita a mano, un gesto de antaño, recuperaba su encanto en un mundo digital. El objeto simbólico, un recuerdo de un momento especial, de un lugar significativo, de una vivencia compartida. El compromiso más allá de la amistad, una promesa de futuro, una declaración de intenciones. Cada versión añadía una capa de misterio y seducía al público a imaginar su propio escenario. Lo que sí parece ser cierto es que el regalo generó una gran sorpresa en Esla. Y a su vez desencadenó una serie de eventos que confirmaron, de alguna manera, la existencia de una relación entre ellos. ¿Por qué digo de alguna manera? Porque aunque hubo muchas señales, ninguna de las partes confirmó oficialmente la relación. Mantuvieron un cierto misterio, lo que por supuesto alimentó aún más las especulaciones. El misterio en el mundo del espectáculo es un arma poderosa. Mantiene el interés del público, genera debate y alimenta la curiosidad. La falta de confirmación oficial, en este caso, avivó la llama del romance y convirtió a Halil e Esla en el centro de atención. Y en el mundo de las celebridades, el misterio y la especulación son la gasolina que alimenta la fama. La prensa, los fans, las redes sociales, todos contribuyen a crear una narrativa que en ocasiones puede ser más impactante que la realidad. La fama, para los actores, es un arma de doble filo. Por un lado, les abre las puertas a nuevas oportunidades laborales y les permite conectar con un público más amplio. Por otro, los expone a una vigilancia constante, a una invasión de su privacidad y a la presión de mantener una imagen que a menudo no coincide con la realidad. La historia del regalo y de lo que vino después es como una película. Imaginen, el regalo secreto, la reacción de Esla, los rumores que se disparan, la presión de los medios, los fans que lo siguen todo con lupa. Un verdadero drama turco fuera de las pantallas. La tensión, la intriga, el romanticismo, todos los elementos de una buena serie turca estaban presentes en la vida real. La historia se desarrollaba ante los ojos del público, y cada nuevo episodio generaba más expectación. Pero, ¿qué implicaciones tuvo todo esto? ¿Cómo afectó la carrera de ambos actores? ¿Y qué pasó con la relación entre ellos? Bueno, primero hay que decir que la popularidad de Halil e Esla se disparó. La gente quería saber más sobre ellos, sobre su vida personal, sobre su supuesta relación. Las entrevistas, los eventos, las publicaciones en redes sociales se multiplicaron. Ambos se convirtieron en el centro de atención, y su imagen se consolidó aún más. La exposición mediática, aunque a veces invasiva, también trajo consigo nuevas oportunidades. Las marcas se peleaban por tenerlos como imagen, los productores querían trabajar con ellos, y los fans los seguían a todas partes. En cuanto a la relación, como dije, nunca fue confirmada oficialmente. Pero las señales eran evidentes. Se les veía juntos en eventos, en fotos, en vídeos. Compartían momentos de complicidad, miradas llenas de cariño, gestos que dejaban entrever una conexión especial. Y aunque no hubo declaraciones públicas, los fans y los medios de comunicación sabían que algo estaba pasando. El lenguaje corporal, las sonrisas, la forma en que se miraban, todo hablaba de una conexión más profunda. Los expertos en lenguaje corporal analizaban cada imagen, cada vídeo, en busca de pistas. Con el tiempo, la situación fue evolucionando. La presión mediática, las expectativas de los fans, la complejidad de las agendas, todo eso pudo haber influido en el rumbo de su relación. Pero lo cierto es que independientemente de lo que haya pasado entre ellos, la historia del regalo secreto y de la supuesta relación dejó una huella imborrable. La vida de los famosos es un laberinto de emociones y presiones. La fama, la popularidad, la exposición mediática, todo influye en el desarrollo de sus relaciones personales. La presión de los medios, las expectativas de los fans, las agendas apretadas, todo esto puede afectar a la dinámica de cualquier relación. Demostró la importancia de la química y la conexión entre los actores, de cómo la vida real puede imitar al arte, o viceversa. La química entre los actores, la magia que se crea en el set, puede trascender la pantalla y trasladarse a la vida real. La conexión entre Halil e Esla, la forma en que se complementaban, la forma en que se entendían,
era evidente para todos. La vida real, en ocasiones, puede inspirar al arte y viceversa. Los personajes de la serie Zuleya y Yılmaz también experimentaron una relación llena de amor, pasión y conflicto. La línea entre la ficción y la realidad se difuminaba, y los fans se preguntaban hasta qué punto sus ídolos se inspiraban en sus personajes y viceversa. Mostró cómo los fans se involucran emocionalmente en las historias de sus ídolos y cómo las redes sociales pueden amplificar los rumores y las especulaciones. Los fans a través de las redes sociales se convirtieron en detectives analizando cada detalle, buscando pistas, creando teorías. Las redes sociales en este caso actuaron como un amplificador, propagando los rumores, alimentando la especulación y generando un debate constante. Los fans a través de sus publicaciones, sus comentarios, sus likes, se sentían parte de la historia y contribuían a crear una narrativa propia. Y sobre todo demostró que el amor, la amistad y las relaciones personales son un tema fascinante que siempre nos interesará. El amor en todas sus formas es un tema universal, que siempre nos ha fascinado. La amistad, la complicidad, la conexión entre dos personas, todo esto genera interés y curiosidad. Las relaciones personales, con sus alegrías y sus tristezas, con sus altibajos, son un reflejo de la vida misma. Y es que ¿quién no adora una buena historia de amor, especialmente cuando involucra a dos de nuestros actores favoritos? El regalo de Halil Ibrahim a Esla, ese regalo explosivo, es el símbolo de una historia que cautivó a muchos, una historia que, aunque no fue confirmada oficialmente, dejó una marca en el corazón de los fans de Tierra Amarga. Los fans a través de esta historia se sintieron identificados, emocionados, y se involucraron emocionalmente con los personajes y con la historia real. La historia del regalo y de la supuesta relación demostró la fuerza del amor, la magia de la conexión humana, y la importancia de vivir el presente sin importar lo que el futuro depare. Ahora profundicemos un poco más en los detalles, en los rumores, en las posibles interpretaciones. ¿Qué elementos concretos alimentaron las especulaciones sobre la relación entre Halil e Esla? ¿Qué pistas dejaron entrever que había algo más que una simple amistad? La complicidad en el set aquellos que trabajaron en Tierra Amarga contaban que la conexión entre Halil y Esla era palpable, que había una química especial que trascendía la pantalla. Las miradas, las risas, los gestos de cariño que compartían eran evidentes, y muchos afirmaban que se comportaban como una pareja en la vida real. Las publicaciones en redes sociales después de la finalización de la serie, ambos actores comenzaron a compartir fotos y vídeos en sus redes sociales que dejaban entrever una cercanía inusual. Fotos juntos en eventos en lugares románticos, con mensajes ambiguos y emotivos que daban pie a la interpretación. Los eventos públicos en eventos públicos, como premieres o fiestas, Halil y Esla se mostraban muy unidos, caminando juntos, tomados de la mano, intercambiando miradas cómplices. Los paparazzi, por supuesto, no perdían detalle y sus fotografías alimentaban los rumores. Las declaraciones indirectas aunque nunca hicieron una declaración oficial sobre su relación, tanto Halil como Esla daban respuestas ambiguas en las entrevistas. Evitaban confirmar o negar la relación, pero sus respuestas siempre eran positivas, llenas de cariño y respeto hacia el otro. Esto, por supuesto, generaba aún más especulación y aumentaba la intriga. El lenguaje corporal los expertos en lenguaje corporal analizaban cada gesto, cada postura, cada mirada entre Halil y Esla. Concluían que existía una atracción física y emocional muy fuerte entre ambos, y que su lenguaje corporal revelaba una conexión íntima y profunda. La historia del regalo y de lo que vino después nos recuerda la fragilidad de las relaciones en el mundo del espectáculo y la dificultad de mantener la privacidad en un entorno donde la fama y la atención mediática son constantes. La presión de los fans, la exigencia de los medios, la complejidad de las agendas, todo esto puede afectar el rumbo de una relación y hacer que el amor, a veces, no sea suficiente. Pero a pesar de la incertidumbre, la historia de Halil e Esla dejó una huella imborrable. Demostró que la conexión entre los actores, la química en la pantalla, puede trascender la ficción y convertirse en una realidad. Mostró que los fans, con su entusiasmo y su curiosidad, son parte fundamental del éxito de las series y de la vida de los actores. Y sobre todo demostró que el amor, en todas sus formas, sigue siendo un tema fascinante y que siempre nos emocionará. Ahora volvamos al regalo secreto, ese objeto misterioso que tanto revuelo causó.
¿Qué alternativas podemos barajar sobre lo que pudo ser? Además de las opciones mencionadas, como la carta escrita a mano o el objeto simbólico, podríamos considerar una joya personalizada un collar, una pulsera o un anillo con una inscripción especial, con sus iniciales, o con una fecha significativa para ambos. Las joyas personalizadas son regalos muy románticos y simbólicos, y demuestran un cariño y una atención especial. Una obra de arte una pintura, una escultura, o cualquier otra obra de arte que represente un momento o un sentimiento especial para ambos. El arte es una forma de expresión muy poderosa, y un regalo artístico puede ser muy significativo y emotivo. Un viaje sorpresa un viaje romántico a un lugar especial, con actividades pensadas para ambos. Un viaje sorpresa es una forma de demostrar afecto y de crear recuerdos inolvidables. Una canción compuesta especialmente una canción dedicada a Esla, escrita y cantada por Alil, o por un músico que ambos aprecien. La música es un lenguaje universal, y una canción dedicada es un gesto muy romántico y personal. Un objeto relacionado con la serie un objeto que represente un momento o un personaje importante de Tierra Amarga. Esto podría ser un gesto para inmortalizar el éxito de la serie, y para demostrar el cariño que se tenían como compañeros de trabajo. Sea lo que fuere, el regalo de Alil fue un gesto que demuestra que la conexión entre ambos actores, la química que existía, era real. Aunque nunca confirmaron la relación, el regalo secreto fue una prueba de afecto, y de la importancia que Esla tenía en la vida de Alil. La historia de Alil e Esla, con su regalo secreto y sus rumores de romance, nos recuerda la naturaleza efímera del amor y de las relaciones en el mundo del espectáculo. Nos recuerda la importancia de proteger la privacidad, y de no dejarse llevar por la presión mediática. Y sobre todo nos recuerda que el amor, a pesar de todo, siempre vale la pena. Así que, amigos, ¿qué les pareció esta historia? ¿Les sorprendió la historia del regalo? ¿Creen que realmente había una relación entre Alil y Esla? ¿Cuál de las opciones que mencionamos creen que fue el regalo? ¿Creen que, independientemente de su relación sentimental, su amistad perdura? Déjenme sus opiniones en los comentarios. Me encanta leerlos y saber qué piensan. Espero que hayan disfrutado este vídeo tanto como yo disfruté haciéndolo. Me divertí mucho investigando y contándoles esta historia llena de secretos y emociones. Y como siempre, no olviden dejar un me gusta si les gustó el vídeo, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. No se pierdan los próximos vídeos, porque les aseguro que vendrán muchas más sorpresas y chismes del mundo de las series turcas. Muchísimas gracias por estar aquí. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme y hasta la próxima. Chao, chao.